que ya por eso es que es importante entender, digamos, los círculos en los cuales nos movemos. Nosotros obedecemos al círculo donde nos movemos. La mayoría de la gente ignora eso. O sea, nosotros terminamos siendo el promedio de las personas con las cuales nos rodeamos. ¿Por qué? Porque adquirimos un gen, ¿no?, propio de ese momento, de esa circunstancia. Entonces, con relación, digamos, al tema de esta figura del gen, en lo que más se basa el libro es en lo que se llama el famoso sentido de conservación, el instinto de conservación. El instinto de conservación, como el gen va madurando según una etapa de nuestra vida, entonces nos va preparando y aparece egoísta porque realmente de manera indirecta todo lo que vamos haciendo lo vamos haciendo para cierta etapa, ¿no? De ahí que se dice, el libro dice, por ejemplo, que las mamás, por ejemplo, en un momento empiezan a criar los hijos, pero después de cierta edad las mamás empiezan a ver los hijos, o sea, empiezan a verlos como su etapa, digamos, podríamos decir, de vejez. Por eso viene un comportamiento asocial con esto que se llama los yernos o las nueras. ¿Sí me hago entender? Esa aparente rencilla que se va generando ahí obedece realmente a ese instinto de conservación. Es decir, el gen egoísta lo que busca es eliminar todo aquello que le sea contrario a sus propósitos. Entonces, eso que parece ser de alguna manera incómodo, esa relación con otros seres extraños al círculo familiar, no es más que un instinto de conservación. Entonces, por esa razón, la envidia en un momento dado es ese mismo gen egoísta hablando por nosotros, o sea, sustituyendo nuestra identidad y diciendo, déjenme hablar a mí. Entonces, a veces en algunos eventos de la vida habla es la envidia, no la persona. ¿Y es por qué? Porque está conservando sus intereses y eso hace que se torne, digamos, hostil hacia las demás cosas. Vemos en el niño usted le coloca 5 manzanas y si viene otro niño a quitarle una, la envidia sale a representarlo. Pero no es la envidia en sí, sino el interés. Eso que los papás pueden llamar egoísta, ¿no? El egoísmo como tal es inherente a la condición humana. Lo que hay que aprender es a que ese egoísmo sea productivo. Porque cuando las personas son egoístas, tienen que ser productivas. Porque cuando las personas son egoístas y no productivas, entonces se llaman envidiosas. O sea que quieren despojar al otro de lo que tiene para quedarse ellos con eso. Entonces, cuando la pregunta del tema del miedo, el miedo es ese mismo instinto de conservación, ese mismo instinto de protección. ¿Qué es lo que se protege en ese caso específico? El ego. O sea, cuando se siente miedo a enfrentar hacia otra persona, lo que está protegiendo es el ego. ¿Por qué? Porque no quiere, el ego no quiere herirse. Por eso hablaba del desprecio. Ninguna persona quiere ser despreciada. Entonces, por eso se abstiene de expresar un sentimiento, en este caso particular una oportunidad, porque no quiere ser despreciada. Tengamos en cuenta que uno de los comportamientos humanos es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento. Entonces, como el ser humano quiere ser reconocido, pues el desprecio es contrario al reconocimiento. Entonces, como no se sabe cómo va a actuar la otra persona, esa es la razón por la cual la persona no rompe el hielo, porque teme a ser rechazada. Entonces ya más o menos expusimos cómo hacer para no ser rechazados. No sé si quedó claro. Por supuesto, Willy, lo que quiere decir pues que el desarrollo de esta profesión, en nuestro caso la educación, la información, el network marketing, puede erradicar completamente y cambiar esa genética que nos retrasaba completamente para un tema progresivo, un tema empresarial, un tema de cambio, de desarrollo de muchas cosas que
que uno quiere pues para su futuro, esta parte importante se puede cambiar definitivamente con la educación. Por supuesto, de hecho la palabra educación tiene esa finalidad. Digamos, en lo que más se trabaja es en la neurología, o sea, la neurociencia, porque es ahí cuando nosotros podemos cambiar los patrones de conducta. Eso se llamaba en cierta manera la famosa psicoterapia, ¿no? Que es cambiar de alguna manera la conducta de un individuo, ¿no? Mediante estímulos, mediante, qué sé yo, compensaciones, ¿no? Nosotros somos como seres vivos, somos susceptibles a estímulos. Entonces, por eso, obviamente, no se quiere el estímulo negativo del rechazo, sino el estímulo positivo de la aprobación. Esa es la razón. Pero todo eso, claro, se cambia a la medida que nosotros empezamos a reprogramarnos. La educación es eso, es a reprogramarnos. Entonces, de hecho, el libro, como decía, por ejemplo, dice que es un error lo que se dice acerca del ejemplo, ¿no? Que es un error lo que se dice acerca del ejemplo y explica de una manera muy práctica por qué el ejemplo no es cierto. Entonces va explicando y claro, no cae en cuenta de que realmente es así, el ejemplo no es cierto, porque si el ejemplo fuese cierto, entonces todos los seres humanos seríamos iguales al resto, al primer Homo sapiens sapiens. Y ocurre que no somos iguales. De hecho, el hijo no es igual al papá. A veces de pronto aquí en la moñonera, pero en su proceder es totalmente distinto. Y entendemos por qué de una familia pueden salir personas que hacen el bien y otros que hacen el mal, cuando nunca jamás se les generó ese ejemplo negativo. Por ejemplo, ningún padre, ninguna madre le va a generar un mal ejemplo al hijo o a la hija, pero sin embargo, en algunos casos se portan mal. ¿Y eso es por qué? Porque hay una cosa que se llama la ley de contrariedad. Y lo que hace bonito el mundo, lo que hace bonita la vida, es la contrariedad. Tengamos en cuenta que la mayor fuerza se hace esa contrafuerza, ¿no? Las cometas se elevan es porque hay un viento contrario. Entonces uno dice, sí, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Entonces el libro es maravilloso por lo que representa en aras de conocerse a uno mismo y cómo funciona uno por dentro y cuáles son esas sorpresas que van pasando con las edades, porque el gen también va madurando. Por eso la madre se comporta de una manera cuando el niño nace, se comporta de una manera cuando el niño ya tiene cierta edad y se comporta de cierta manera cuando el hijo ya tiene cierta edad, ya es adulto, se comporta distinto. ¿Por qué? Porque lo que va haciendo es como una preparación para su fin último o su etapa última. Alguien decía que la figura de las mamás, ya esto es un tema biológico, ¿no? Solamente biológico porque no lo van a llevar por el mal camino. Es como la serpiente constrictor, ¿no? Que por ejemplo, si una persona toma a una serpiente como mascota, la serpiente empieza a dormir, ¿no? Entonces la serpiente va preparando como el espacio para ubicar de acuerdo al estómago. Entonces la va como preparando, ¿no? El gen de todos los seres humanos va haciendo una preparación porque entiende que vienen ciertas etapas. O sea que el gen es mucho más inteligente que uno de manera racional. Entonces uno dice, pues yo tendría que actuar como el gen. Es decir, si yo estoy joven, debo prepararme para una vida adulta en la cual las cosas que ya no pueda hacer en la vida adulta las represente en este caso la economía, por ejemplo. Por esa razón empieza que uno tiene que hacer muchas cosas para adelantarse en el tiempo, para vivir dignamente y no generar de alguna manera lástima o qué sé yo. Eso es muy importante.